Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos leyendo en el día de hoy en Levíticos capítulo 12 hasta el capítulo 15, mirando lo que es la contaminación inevitable. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por este momento, por esta oportunidad. Este momento, Padre, que sacamos para reflexionar en tu palabra, para profundizar nuestro entendimiento de ella. Pedimos, Padre, que bendigas a cada hermano y cada hermana, Padre, que han tomado como decisión la jornada de estudiar la palabra, Señor, todos juntos. Te pedimos asimismo, mi Dios, que nos guíes y que nos ayudes a poder seguir escudriñando y creciendo en ti diariamente, teniendo hambre de tu palabra y de tu justicia. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, eh, vi este dicho aquí, me gustó mucho. Dice, el Señor tiene dos cielos para habitar y el corazón santo es uno de ellos. Así que para poder habitar verdaderamente, hermano, tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y a limpiar y a tener una casa limpia para que venga y pueda morar el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Así que hay una balada muy popular que comienza con las palabras, es imposible. Y cuando uno lee el mandamiento en el capítulo 11, versículo 44, donde dice, seréis santos porque yo soy santo, probablemente uno pueda unirse a ese cantor y decir, pero es que eso es imposible. Pero no está Dios demandando a su pueblo algo imposible de alcanzar. No es irrazonable cuando dice, sed santos. O por qué desde el punto de vista humano la tarea parece imposible. Ahí está el punto, hermanos, precisamente. Es imposible solo por esfuerzos humanos vivir a la altura de las demandas de un Dios santo. Pero antes de que nos vayamos a frustrar en cuanto a esto, Dios desea enseñarnos que la ley fue designada para enseñarle a los israelitas a ser dependientes de Dios, no hacer las cosas por sí mismos. Tal como Él proveyó sacrificios y ritos para limpiar a su pueblo imperfecto, así quien enseñarle también que solamente mediante la provisión sobrenatural de un Salvador, solo hermanos a través de Él, ¿verdad? Que no tiene pecado, Jesucristo, vamos a poder lograr lo que es la santidad. Así que Pablo lo expresa así en Colosenses 2:6, donde dice, por tanto, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo por fe, confiando en Él, andad en Él por fe, confiando en Él. En Colosenses 2:6. Y en la fuerza de Cristo puedes vivir una vida pura y una vida santa. Completa este pensamiento de Levíticos 11:44 cuando dice, seréis santos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Ahí está. Porque yo soy santo. Entonces, tenemos que esforzarnos en el día de hoy, hermanos, a desarrollar un hábito de la santidad en las áreas diferentes de nuestras vidas. Así que podemos mirar, por ejemplo, cuando se habla la lepra, ¿verdad? En esta lectura, la lepra entonces y ahora, es dudoso que la lepra de hoy, que desfigura e incapacita, sea la misma del Levítico o del Nuevo Testamento, que era una enfermedad de escama blanca, muy parecida a lo que es el eczema o psoriasis, ¿verdad? Que le da a veces a los niños pequeños y luego crecen las personas con esto a través de sus vidas. Vemos entonces acá, en el capítulo 12 de Levítico, que nos habla aquí que por qué se considera una mujer ceremonialmente inmunda. Explica, después del grandioso milagro del nacimiento, pues probablemente se debía a las emisiones y secreciones corporales que ocurren durante el día y después del parto. Estas eran consideradas impuras y hacían que la mujer no estuviera preparada para entrar en los alrededores puros del tabernáculo. Sí, cuando se refiere acá a la palabra, cuando dice inmundo, inmundo no significaba necesariamente pecaminoso ni que tenía que ser sucio, ¿verdad? Es una palabra que a veces uno le escucha y como que suena un poquito fea, pero hay que ver bíblicamente a lo que se refiere. Dios nos creó varón y hembra y nos ordenó que fructificásemos y nos multiplicásemos, como lo dice Génesis 1:27 y 28. Pero no es que se haya cambiado de parecer él, ¿verdad? Diciendo que ahora de algún modo el sexo y la procreación fuesen inmundos. En lugar de eso, estableció una diferencia entre la adoración y su adoración.
la adoración que se hacía a los dioses populares con D minúscula, ¿verdad? Y la adoración hacia el Dios Todopoderoso y las diosas de la fertilidad. Las religiones cananeas, si no sabía esto, hermanos, ellos incorporaban la prostitución y ritos inmorales al rogar al pueblo a sus dioses, pidiendo el aumento de sus cultivos, su ganado y su familia. Entonces, en contraste, la religión de Israel evitaba toda connotación sexual, al mantener una separación total entre el culto y el sexo. Y Dios ayudó a los israelitas a evitar confusión con los ritos paganos. Los israelitas adoraban a Dios como su amante, creador y proveedor y le agradecían por las cosechas abundantes y por los partos seguros sin problema alguno. Cuando se menciona la lepra, a veces se le llama, como vemos acá en el versículo 1 del capítulo 13, llaga de lepra. ¿Ok? Es un nombre que se aplica a varias enfermedades de la piel y en los tiempos bíblicos se le temía grandemente. Hermano, cuando una persona sufría de lepra, literalmente esta persona era echada a un lado, era considerada como una persona de las afueras y tenían que dejar a su familia y tenía que ir y morar con personas que sufrían también de lepra. Así que una cosa bastante significativa. Algunas de estas enfermedades, a diferencia de la enfermedad que hoy día llamamos la enfermedad de lepra, o algunas personas le dicen la enfermedad de Hansen, eran sumamente contagiosas. Las peores destruían el cuerpo lentamente y en la mayoría de los casos eran aún fatales. Los leprosos eran separados de su familia y también de sus amigos y eran confinados a lugares alejados del campamento. Y como los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento, era su deber expulsar y readmitir a los leprosos. Así que si alguien sufría de lepra y luego era sanada, ¿verdad? A través de un milagro de Dios, entonces tenía que presentarse delante del sacerdote para que le pudieran readmitir de nuevo al campamento. Si la lepra de alguno parecía desaparecer, solo el sacerdote podía decidir si esta persona estaba verdaderamente curada. En la Biblia se usa a menudo la lepra como una ilustración del pecado porque es contagiosa, destructiva y conduce a lo que es la separación, igual como el pecado. Un leproso tenía que llevar a cabo un extraño ritual para prevenir que los demás se le acercaran demasiado, ya que a menudo la lepra descrita en Levítico era una enfermedad contagiosa y era muy importante que la gente permaneciera alejada de aquellos que padecían. Esto está en Levítico 13, 45, 46. Miremos lo que dice. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada. Así que, hermano, imagínense cómo debe de sentirse una persona que sufra de la lepra, andar vestida de esa manera y decir, para que, vamos a decir, los que están alrededor, que sepan que no, que sepan que esta persona es inmunda, que es considerada una persona que está enferma, contagiosa, tiene que identificarse y decir inmundo, inmundo, en otras palabras, no me toques, aléjese de mí, lo que tengo se le puede pegar. Hermanos, imagínense, emocionalmente, psicológicamente, qué cosa tan difícil. Y esto nos ayuda a entender, ¿verdad? Regresando al libro de Éxodo, cuando Moisés mete su mano, ¿verdad? En su túnica y la saca y tiene lepra en la mano, a entender, hermanos, que no era un truco de magia, era lo que representaba esa lepra, eso era algo muy serio. Esta plaga de lepra era pobredumbre seca o cristales minerales que afectaban las paredes de piedra y había procedimientos específicos para la limpieza de ropas y edificios afectados por la plaga de lo que era la lepra. La ley exigía absolutamente, versículo 44 al 57, ¿y por qué era tan peligroso este tipo de lepra, hermano? Porque era como un hongo que podía extenderse rápidamente y podía llevar a otras enfermedades de igual manera. Entonces, por lo tanto, era importante comprobar su crecimiento a la mayor brevedad. Y en casos extremos, si el hongo había causado suficiente daño, las ropas eran quemadas, hermanos, y la casa donde había estado la lepra era quemada totalmente. Mire la seriedad de esto.
Dios entonces dijo a los israelitas cómo diagnosticar la lepra y la plaga de la lepra para prevenirla o tratarla. Y se dictaron leyes para la salud y la protección del pueblo. Y asimismo ayudaron entonces a los israelitas a evitar enfermedades que eran serias amenazas en aquellos tiempos y lugar. Aun cuando no comprendían las razones médicas por tales leyes, hermanos, su obediencia a ellas les hizo más saludables. Muchas de las leyes de Dios no pudieron haber parecido quizás más extrañas porque no las entendían para los israelitas. Sin embargo, los ayudaron no solo a evitar contaminación física, sino también la contaminación moral y también la contaminación espiritual. Así que algunas veces, hermano, no entendemos cuál es la razón de esto. Bíblicamente hablando, quizás uno no puede profundizar, pero si lo dice Dios, lo dice con un propósito que a la larga y a la postre va a ser de bendición hacia nuestras vidas. La palabra de Dios nos sigue proporcionando un patrón para vivir una vida física y espiritualmente y moralmente asimismo saludable. Y quizás no siempre entendamos la sabiduría de las leyes de Dios, pero si las obedecemos, hermano, vamos a prosperar. Esto significa que, que tenemos que seguir restricciones alimenticias y de salud del Antiguo Testamento. Es lo que significa que tenemos que seguir estas leyes que fueron establecidas en aquellos momentos. En general, hermano, los principios básicos de salud y de higiene siguen siendo hasta el día de hoy prácticas saludables para todos. Pero sería legalista, si no equivocado, adherir hoy a cada una de estas restricciones específicas. Y hemos hablado del legalismo anteriormente. Hay personas, hermanos, que quieren al pie ya de la letra seguir, ¿verdad? Lo que eran las leyes del pacto, de Levítico. Y entendemos, hermanos, la diferencia, ¿verdad? Entre lo que pasa antes de Jesucristo y después de Jesucristo a través de su gracia. Algunas de esas regulaciones tenían el propósito de diferenciar a los israelitas de la gente mala que los rodeaba. Y otras se dieron para evitar que el pueblo se viera envuelto en prácticas paganas, que fue uno de los problemas más serios de aquellos días en aquellos momentos. Otras se refieren a las cuarentenas en una cultura donde los diagnósticos médicos exactos eran imposibles. Y hoy día, por ejemplo, los médicos pueden diagnosticar las diferentes formas de lepra y pueden identificar cuáles son las contagiosas y cuáles no son las contagiosas. Y los métodos de tratamiento, hermano, han mejorado notablemente y la cuarentena por lepra es raramente necesaria. Cuando se habla en el capítulo 15, versículo 18, que dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Este versículo no implica, hermanos, esto es bien importante porque algunas veces la gente saca esto de contexto, no implica que el sexo sea sucio o repugnante, ya que Dios fue el que creó el sexo. Tanto el placer de las parejas casadas como para la continuación también de lo que es así mismo la raza y del pacto. Pero hay que entender que todo debe verse y hacerse con los ojos puestos en el amor y control de Dios. Entonces el sexo no está separado de la espiritualidad, ni del cuidado tampoco de Dios. Dios está interesado en nuestros hábitos sexuales y tendemos a separar nuestras vidas físicas y espirituales. Pero existe un entrelazamiento inseparable. Dios debe ser el Señor de todo nuestro ser, incluyendo nuestras vidas privadas. También tenemos que entender, hermanos, que Dios está preocupado por la salud, la dignidad de la persona, la dignidad del cuerpo y la dignidad de la experiencia sexual también de cada ser humano. Sus mandamientos hacen un llamado a la gente para que evite las prácticas que no son sanas y que fomente las prácticas sanas. El baño era la respuesta física de la salud. Ser purificado o limpiado era la respuesta espiritual de dignidad, hermano. Entonces, esto muestra el gran interés de Dios en el sexo y en la sexualidad. En nuestros días, el sexo ha sido degradado por la publicidad, por las películas, las imágenes, los centros de comercialización, ¿verdad? Y los medios de comunicación. Tristemente, y ha habido este degrado por la publicidad y se ha convertido en algo de dominio público, no en una celebración privada que era lo que se supone que fuera, no era algo que tenía que ser expuesto, ¿verdad? Por todos lados. Y se nos pide que tengamos el sexo en alta estima, tanto para la buena salud como para lo que es asimismo también la pureza. Así que hermanos, mucha información, ¿verdad? Y cuando usted lee al pie de la letra se da cuenta que hay
información, ¿verdad? Que puede parecer quizás un poquito confusa, en cuanto a lo que es entender la razón de todo, pero tenemos que procesar que el propósito, hermanos, era la salud emocional, espiritual, psicológica y física de cada persona en aquellos tiempos y en el día de hoy la palabra también para nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por la educación y por la comprensión y la sabiduría que solamente tú sabes dar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder mantenernos apartados de esas cosas, Señor, que tratan de guiarnos por caminos impuros, que tratan de guiarnos, Padre, en hacer cosas que van en contra de tu palabra, que podamos vivir vidas, Padre, que te honren diariamente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.